Bueno, muchachos, la clase anterior quedamos en abigeato. Ese tipo penal ya lo explicamos. Circunstancias de agravación. Para finalizar esta parte, vamos a hablar de una teoría que es el delito imposible. Porque pues se manifiesta que también con otro nombre conocido como tentativa inidónea, puede presentarse por la inidoneidad de los medios que resultan ineficaces para producir el resultado o por la falta de algún elemento objetivo, de tipo objetivo. Ahora bien, el delito imposible o tentativa inidónea se presenta por la falta de unidad respecto al objeto, los medios o del sujeto, y el criterio para su punición se encuentra en la concepción subjetiva del derecho penal, en la que resulta suficiente la lesión de los valores éticos sociales, bien por la creación de un peligro abstracto con ella o por la peligrosidad de la gente. Aun cuando la disposición mencionada no defina al delito imposible, en la doctrina se ha señalado como aquel comportamiento voluntario emprendido por el autor que no alcanza la consumación del hecho propuesto, por inidoneidad de los medios o por ausencia del objeto material del delito. Ejemplos clásicos: los de la utilización de sustancias inofensivas para envenenar a una persona o el disparo mediante arma de fuego contra un cadáver creyendo viva a la persona. Entonces, el delito imposible, como se dice ahí, puede caer en los objetos o en el sujeto. Yo voy a una tienda de venenos, compro un veneno, lastimosamente era agua, llego a la casa, enveneno a la persona con la que vivo y no se muere porque era agua. Aunque ejecuté todo, yo creía que era veneno, quería matarlo y todo, pues habría una imposibilidad de cometer el delito por carencia del objeto. Perdón, por carencia del medio. Y ya en cuanto al objeto personal, pues una persona que ya ha estado muerta y yo voy y la intento matar sin saber que está muerta, muere durmiendo y la voy a matar y le disparo, pues no podría tampoco incurrir en el tipo penal. Alguno de estos ejemplos sería quien roba de un almacén y se olvida de retirar el código para que la alarma no suene, quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos en el bolsillo, quien tiene un arma y esta no es funcional, quien va a poner una bomba y la misma tenía el material explosivo inútil, quien quiere desfigurar a alguien con ácido y realiza la conducta con agua o no era ácido, quien va a practicar un aborto y al realizarse el examen el feto ya estaba muerto, el examen o el procedimiento médico, el hermano que se acuesta con su hermana pero nunca se le dijo que no era hija biológica y además pues tampoco se han reconocido legalmente. Pregunta sobre el delito imposible. No, señor, profe. Muchachos, ustedes recuerdan que ya vimos hurto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nos quedan los tipos penales de extorsión y estafa. El delito de extorsión se consagra en el capítulo 2, título séptimo de los delitos contra el patrimonio económico y es el 244. El que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o, perdón, ahí es un pie de página, o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Este tipo penal señala que el delito es cometido cuando se constriñe otra persona para hacer, tolerar o omitir algún tipo de acto que vaya en beneficio de ese sujeto activo y en perjuicio del patrimonio económico de la víctima, sin que haya obligación o necesidad de que medie
la suscripción de algún tipo de documento, pero teniendo en cuenta que no será suficiente la sola acción amenazante, sino que se requiere que la misma sea idónea para lograr ese constreñimiento, visto como aquel comportamiento que produce un efecto psicológico que sería el resultado pretendido. Por ejemplo, en un caso yo estaba una vez en Piedecuesta, estaba con una pareja que tuve con anterioridad y ella recibe una llamada, se pone a llorar, empieza a buscar en toda la casa 25 millones de pesos y yo siguió llorando y yo como que bueno, ya voy a ir a preguntarle qué le pasó. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tal? No, que mi mamá está detenida en la fiscalía, que se robó 25 millones de pesos que están acá en la casa, que ya pasan por ellos y ok, ya llamaste a tu mamá, ¿cierto? No, no es que ella está presa y yo, pues es que cabe la posibilidad que no esté presa, ¿sí? Que sea, pues, y la llama y efectivamente no estaba. Entonces, por ejemplo, hay personas que dentro de ese elemento cognitivo no se dejarían extorsionar, ¿sí? O sea, hay personas como que no. Y en cambio hay otras que efectivamente sí se dejarían extorsionar por eso. En virtud de eso, se considera este delito como de tipo patrimonial, pues el ánimo de lucro y la exigencia de tipo económico es un elemento necesario. Tiene igualmente su esencia en los delitos contra la libertad individual y otras garantías, pues con la acción del sujeto activo indudablemente se doblega la autonomía de la voluntad de la víctima. Este tipo de delito ha sido determinado por la doctrina como un delito de encuentro, considerando como tal un encuentro forzado donde la víctima es obligada mediante la amenaza de un mal futuro a facilitar la entrega de un documento de un bien que incorpora un valor económico y donde como consecuencia se refleja en un perjuicio de carácter patrimonial para el extorsionado. Esta clase de delitos tiene una característica especial y es que en él se presenta un fenómeno de desplazamiento o modificación de carácter patrimonial, pero dado por la acción de la propia víctima, quien en últimas es la que obra en virtud del efecto causado a raíz de las amenazas que se presentan. ¿Alguien de la clase que me diga cuál es la diferencia entre hurto y extorsión entonces? María, Carol, Carol, ¿cómo te hurtan a ti algo? Pues digamos que voy caminando y vienen y me roban algo, me hurtan. Okay. ¿Tú querías entregarlo? Sí, si me amenazan, sí, claro. No, pero no, o sea, independientemente de la amenaza, tú lo entregas. Lo que yo te estoy preguntando es, ¿tú querías? Tú debes entregarlo por tu seguridad, pero ¿tú Sí. querías? No, claro que no. Ok. Ahora, en la extorsión, ¿cuál es la diferencia? Hay una amenaza, ¿sí? Te están amenazando. Ahí sí yo, o sea, digamos, yo tengo la opción de entregarlo, digamos que me digan, no, que su mamá está secuestrada y necesitamos tanta plata y pues entonces es mi voluntad de entregar ese dinero que me piden. Claro, Ahí la pero eso diferencia sería la autonomía, ¿no, profe? sí, y eso sería secuestro extorsivo, ya no extorsión, sino secuestro extorsivo. Entonces, la diferencia es que en el hurto yo entrego la cosa sin querer. En el abuso de confianza, yo la entrego y le digo, Carol, va, consígname estos 5 millones de pesos al banco. Carol no los consigna, los coge para otra cosa. Yo le entregué la plata con voluntad, a diferencia del hurto, sino que ella la destinó para otra cosa. Y en la extorsión, yo entrego el dinero con voluntad, pero coaccionada por un hecho tercero, por un tercer hecho, que es que si no me va a pasar algo. Entonces, prefiero entregar la plata a que me pase eso.
En esta clase de delito tiene una característica y especial y es que se presenta un fenómeno de desplazamiento, como ya lo decíamos. Existen conceptos diferentes que han permitido considerar el delito de extorsión como delito de acción o de mera conducta y otras posturas que establecen que dicho tipo penal encaja en los delitos de resultado. ¿Qué es un tipo penal de resultado y qué es un tipo penal de mera conducta? Eso ya lo vimos, ¿qué es un tipo penal de resultado y qué es un tipo penal de mera conducta? María, Profe, la verdad, no me acuerdo. Rosendo, Mirella. Pues el de resultado, así como su nombre lo dice, pues debe como haber una vulneración o algo así en el tipo penal. Pues ese es el resultado de ese tipo penal. Y el de mera conducta, pues es el que sucede sin algún resultado. Exacto, como lo dice Zully, el de mera conducta es cuando yo porto un arma de fuego, así nunca la saque, ya estoy cometiendo. Es un tipo penal de mera conducta, perdón. Y el tipo penal de resultado es el que requiere que algo pase. El que matare a otro, pues se requiere que alguien pierda la vida. Esa es la diferencia. Entonces, había un debate en que el tipo de extorsión era de mera conducta y otros decían, no, es de resultado. Miremos cómo se hace el análisis. Ya entró Cristian. Entonces, el resultado, dicen unos, se refleja en hacer, tolerar o omitir en perjuicio del patrimonio económico de la víctima, quien con su voluntad gobernada accede a las pretensiones de su victimario, haciendo precisamente que surja un cambio en la normalidad de las cosas. Arboleda, Vallejo y Ruiz Salazar concluyen que la extorsión sí exige un resultado, el hacer, omitir o tolerar algo atribuible a la víctima o a alguien, al vinculado sin que sea menester que el provecho se obtenga. El delito de extorsión puede quedarse entonces en el escenario de la tentativa, cuando se debate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra hacer, omitir o tolerar aquello que el sujeto activo reportaría por esa finalidad económica. Por esta razón se considera un delito de resultado. Y está en esta sentencia 37987 del 9 de mayo del 2012. Pregunta, ¿qué es un delito tentado? El delito tentado sería que solo que solo tuvo la intención de cometer el delito. Esa es modalidad tentativa y no tentada, ¿no? Que tuvo la No, intención, pero no se cometió. no es solo la intención porque la intención debe pasar a ejecutarse, ¿sí? Yo hice todo, voy, me compro un revólver, cojo el revólver, llego donde está Rosendo y le meto 5 tiros y Rosendo no se muere. Tiene que estar claramente la etapa ejecutiva en firme y darse, porque recuerden que si fuera eso Rosendo por la intención, yo tendría que haber tenido por ahí unas 5 condenas, porque a veces uno dice, no, yo desearía que ese tal le pasara esto, yo desearía que a ese le pasara eso, entonces todo el mundo iríamos preso por la intención. No, acá tiene que haber una fase de preparación y una fase de ejecución para que sea tentado. El tentado es que el resultado no se logra, ¿sí? Por ejemplo, va María caminando sola, la cojo en la noche, le pongo un cuchillo, le quito su celular, camino una cuadra y una cuadra me coge un policía y le devuelve el celular. Eso es hurto tentado. No alcancé a despojarla de su patrimonio. Fue muy mínimo el tiempo y ya recuperó el celular. Pregunta, ¿los delitos de mera conducta pueden ser tentados?
Pues yo Pues creería yo que creo no, que profe, no. porque se tendría que cometer la conducta para, como lo dice, mera conducta. Pues Ok. ya Yo que, creo si que ya no. Zuli, ¿por qué no? No, porque los delitos de mera conducta no buscan específicamente un resultado. Entonces, puede o no haber un resultado, pero o sea, no aplicaría como en ese caso el delito tentado. Muy bien los dos, pero iniciaste bien. Los delitos de mera conducta no buscan un resultado. Como no hay un resultado, pues no puede quedarse a medias si ocurre o no. Entonces no podrían ser tentados, ¿sí? Pero no es que el delito de mera conducta puede que pase un resultado o no, es que ahí no se exige un resultado. Señala además la Corte que de entrada la ubicación de la conducta punible dentro del título séptimo advierte del provecho, beneficio y utilidad como fines inherentes a la actividad extorsionista, y revelan que el delito no puede estimarse de mera conducta y a la par definido de resultado. Es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación o mejor la materialización del provecho, beneficio o utilidad. En los delitos de mera conducta, ¿hay línea temporal para el resultado? ¿Cuál es la línea temporal? Pues acá se habla de la etapa, hay etapa preparativa, pues uno podría llegar a decir primero la idea, luego hay una etapa preparativa y luego de que uno se prepara, pues hace una etapa ejecutiva donde ejecuta la conducta. Nosotros tenemos esa línea temporal en los delitos de mera conducta. No existe la línea temporal tampoco, pues porque no pasamos a esa etapa ejecutiva de ejecución. El tipo penal requiere para su estructuración una parte que se conoce como subjetiva. Esto es que para poder determinar si en la acción realizada por el sujeto agente se encuentra presente el dolo o la culpa. Es el análisis de la especial actitud del sujeto activo en relación con su conducta. Sin embargo, y avisorando lo relacionado al delito de extorsión, considerado inicialmente como un delito contra el patrimonio económico, ha de señalarse de manera prematura que este tipo penal solo lleva aparejada la calidad de doloso, pues como en todos los delitos de índole patrimonial, el mismo no admite culpa, pues aquí debe existir indiscutiblemente ese aspecto cognitivo, ese conocimiento acerca del carácter ilegítimo y de la exigencia que se requiere. Pues claro es que la víctima buscando ese beneficio, pues claro es que el victimario buscando ese beneficio económico al que no tiene derecho, amparado en una ventaja impuesta de manera arbitraria hacia la víctima. Aspecto este que más adelante será objeto de análisis. Entonces, ¿para qué se configura el delito? Es esa acción de constreñir la que se exige como referencia indispensable y con ello el uso de la fuerza, entiéndase física, moral o psicológica, por cuanto el receptor de la conducta, es decir, el sujeto pasivo, deberá claramente ser violentado a hacer, tolerar, omitir algo, por lo que en virtud de la anterior acción ejercida por el agente no podrá ser nunca ejercida de manera imprudente, sino racional y voluntaria. Entonces, yo tengo una pareja, pero la estoy engañando con otra persona, y con esa persona que la engaño me dice, mire, tengo la foto de usted acostando conmigo, se la voy a pasar a su pareja. Entonces, no solo debe ser física la extorsión, eso también es una forma de extorsionar. Parte objetiva es conocida también como el tipo positivo y hace referencia a una serie de aspectos estructurales, entre los que está el sujeto activo, el sujeto pasivo, verbo rector y finalidad. Entonces, este sujeto activo es monosubjetivo o plurisubjetivo, singular, indeterminado, puesto que quien ejerce la acción no requiere de ninguna calidad especial. Pues este tipo penal, cualquier persona puede cometer extorsión, hombre, mujer, puede hacerlo hasta un menor de edad, sí. Tengo 15 años y yo veo que mi papá se está acostando con otra señora que no es mi mamá y puedo estar incurriendo en ese tipo penal. Obviamente, pues va a ser valorado sobre el Código de Infancia y Adolescencia. Sujeto pasivo.
El sujeto pasivo de la conducta de la extorsión es aquella persona sobre quien se ejerce esa violencia física o psicológica. Busca quebrantar su voluntad y así acceder a las exigencias del tipo económico en perjuicio del patrimonio económico de quien es titular. Se considera entonces que en los delitos contra el patrimonio económico este sujeto pasivo es personal, es decir, es el titular de la relación posesoria de ese bien valorado económicamente o del derecho de crédito afectado por la acción de la gente. Tengo una pregunta. ¿Alguien se vio la audiencia de Uribe, la que se hizo hace poco? Esperen, muchachos, regálenme un segundo que es que estoy esperando la llamada para un proceso de un calculador. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué me iba a decir, Rosendo? ¿Sí vio la audiencia? ¿Quién era el que iba a hablar? Bueno, en esa audiencia de Uribe se quisieron vincular más personas como víctimas, algunos que salieron perjudicados, y eso nos hace a tener un análisis y es el siguiente. Supongamos que María trabaja para Zuli es la dueña de la empresa y María es la que tiene acceso al dinero y paga las cuentas. Yo llamo a María y le digo que tengo información de ella, que le voy a decir a su marido que la acostó con otro y que entonces me tiene que dar 10 millones de pesos de la empresa. Y María coge y saca los 10 millones de pesos de la empresa. ¿Quién es el sujeto pasivo? María, que saca los millones. ¿Y Zuli qué es? Activo. ¿Zuli es qué? ¿En sujeto activo? No, yo soy el que la extorsiona, yo soy el sujeto activo. ¿Contra quién se produce eso como el bien jurídico? Serías una perjudicada que podría entrar ahí también a debatir. Y entonces hay el debate en si Zuli entra una vez directamente como sujeto pasivo, ya que ella es la que pierde, o si entra María. Y entonces viene un problema grandísimo porque entonces metemos como sujeto pasivo a María y resulta que en el juicio María no perdió ni 100 pesos. No hay afectación al patrimonio económico de ella. ¿Y cómo puede haber una condena en contra de ella si no hay afectación al patrimonio? Todos esos debates se dan y ustedes tienen que tenerlo muy presente al momento pues, de tipificar la conducta. Verbo rector es constreñir. Etimológicamente se deriva del latín costrigere, que significa imponer o apretar. Hace referencia a obligar a una persona a que realice cualquier tipo de acto por fuera de su voluntad. Sugiere el oprimir, apretar, asediar al sujeto para que efectúe alguna cosa, sometiéndolo a la voluntad del agente agresor. El constreñimiento se define, según el diccionario de la Real Academia Española, como obligar, precisar, compeler por fuerza a uno a que haga o ejecute alguna cosa. Esto implica violencia y requiere entonces de fuerza física o moral sobre el sujeto pasivo para que la voluntad sea encaminada a realizar ese acto
que forzadamente se sugiere. Ese constreñimiento debe presentar un mal inevitable inminente contra cualquier bien jurídico, vida, integridad personal, libertad, patrimonio económico, integridad moral, que pertenece al mismo sujeto pasivo o a un tercero que lo aflige a él. Si yo le digo a una persona que no declare en un juicio, ¿eso es una extorsión? Pues si solo le está diciendo que no declare, pues no, pero ya si lo está obligando No, lo estoy psicológicamente. obligando, le estoy diciendo que tengo fotos de su mujer, de él acostando con otra persona y las voy a pasar a la mujer y que aparte... Sí es extorsión. Entonces sí sería extorsión. ¿Alguien piensa diferente? ¿Todos piensan igual? Bueno, yo les pregunto si este es un tipo penal contra el patrimonio económico, ¿en qué se ve afectado el patrimonio económico de él? ¿En qué se ve afectado el patrimonio económico de esa persona? Preguntas para los que respondieron entonces, ¿en qué se ve afectado el patrimonio económico de esa persona? No, profe, ahí no le estaría afectando el patrimonio económico porque no está, simplemente le está... El que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir una cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Acá depende de una cosa. Si él va a servir como testigo donde algún tercero en un proceso civil se va afectado patrimonialmente, podría ser, ¿sí? Depende ese constreñimiento al testigo si se van a ver intereses envueltos ahí. Habría que mirarse eso. Podría ser y no podría ser. La violencia de la que se habla ahí hace referencia a esa incursión en la esfera personal del otro. Incursión que puede ser física o psicológica. Física cuando se ejerce una acción y con ella se ataca el cuerpo del otro, se inmoviliza o se priva del movimiento durante un tiempo corto o prolongado. Y psicológica cuando con la acción se ataca el normal desarrollo mental, la tranquilidad, la serenidad y se crea esa perturbación. Perturbación que permite que se estructure el proceso delictual en una forma desarticulada propia de la amenaza. Es decir, amenaza de un mal para el logro de una prestación actual y o amenaza de un mal actual para el logro de una prestación futura. En ambos casos, violencia físico-mental, la finalidad consiste en obligar a la víctima a hacer o tolerar u omitir un hecho en beneficio del victimario. La amenaza es una acción que se ejerce dando a entender, ya sea con palabras o con actos, que lo que se pretende es hacer un mal al otro. Sin embargo, para que esa amenaza se considere efectiva, viable y permita configurar el delito de extorsión, debe ser de tal naturaleza que se establezca como idónea para llegar a intimidar al sujeto pasivo de la acción, ya que si bien es cierto la amenaza obra como causa, lo esencial es que la misma produzca ese fenómeno de la intimidación, el cual se entiende como el efecto. Acá hay una discusión porque, por ejemplo, y si yo tengo cadena perpetua y le digo a uno de ustedes, obviamente acá no hay cadena perpetua colombiana, pero le digo a alguno de ustedes, lo voy a matar yo y cuándo voy a salir, o sea, no habría una real ahí, pero el problema es que si en la víctima sí se crea ese efecto, sería el problema y habría que entrar a mirar ese debate. Intimidación es un medio de compulsión puramente moral para perjudicar patrimonialmente a un tercero. Se refiere a la probabilidad de un mal futuro, grave y posible. Destinado a obrar sobre la voluntad del destinatario, ya que puede darse tanto en la persona como en sus allegados.
independientemente de que ésta se base en la realidad o no, pero buscando siempre que los otros 23 hagan, perdón, que los otros hagan lo que la gente requiere a través del miedo, el amedrentamiento y el temor que se pretende infundir. Por eso la misma debe reunir unas condiciones precisas de gravedad. Entonces acá lo que nos está diciendo es que esa violencia, esa amenaza, esa intimidación debe ser de una magnitud que efectivamente vulnere esa capacidad de acción de la víctima. Si bien es cierto, el verbo rector está dado por la expresión constreñir, ¿sí? En lo que hace el sujeto activo es constreñir, este constreñimiento tiene que estar dirigido también a unos verbos rectores del sujeto pasivo, hacer, tolerar u omitir, por lo que se hace necesario establecer la connotación de cada una de estas acciones exigidas, lo que permitirá identificar en un momento dado el hecho en el cual se puede incurrir para efectos de configuración el delito materia de estudio, ¿sí? Hacer es una acción positiva que se concreta en un hecho material objetivo, como puede ser entregar, recibir, depositar, firmar, autenticar. El verbo hacer envuelve como consecuencia ciertas manifestaciones objetivas, implica movimiento del sujeto pasivo que puede tener simples reflejos musculares o corporales o verdaderos cambios o efectos en el orden naturalístico. Tolerar es una conducta negativa que se concreta en permitir pasivamente algo contra la propia voluntad, es hacer mediante consentimiento viciado contra la propia voluntad. Y omitir es una acción negativa, no entregar, no pagar, no retirar. En los tipos penales como la extorsión, que comprenden acciones de omisión. Entonces, si bien hay un verbo rector para el sujeto activo, también se tiene que dar uno de estos tres verbos rectores para el sujeto pasivo, ¿sí? Uno de estos tres tiene que dársele a él para que efectivamente la conducta se dé. Entonces, si él me constriña a mí, pero yo ni hago, ni tolero, ni omito, pues no habría tipo penal. Obviamente, si no hago, tolero, omito, porque por causas ajenas a mí, pues tendríamos que ver si estamos hablando del escenario de la tentativa, una extorsión tentada, ¿sí? Pero cuando yo ejecute algo de hacer, tolerar o omitir, es el momento en el que se perfecciona el tipo penal y tendríamos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que la persona haga, tolere o omita algo. Jurídicamente tutelado por la ley penal, el delito de extorsión es un delito contra la propiedad, donde la afectación de la libertad de determinación de la víctima es solo el medio para lesionar el derecho de propiedad del extorsionado. Por ende, se enmarca entre los delitos considerados por la jurisprudencia y la doctrina como pluriofensivos, es decir, aquellos que afectan o ponen efectivamente en peligro varios bienes jurídicos, como la seguridad pública, el patrimonio económico, el orden económico y social, la libertad y la autodeterminación, entre otros. No obstante, se habla de considerar como el objeto jurídico primario y preponderante es el patrimonio económico. Si constriño a una persona de escasos recursos para que me dé 1.000 millones de pesos, ¿habría la posibilidad de configurarse el tipo penal? Pregunta, si constriño a una persona de escasos recursos para que me dé 1.000 millones de pesos, ¿habría posibilidad de lograr configurar el tipo penal? Pues no creo, profe, porque no se podría cometer porque pues sería como imposible la persona conseguir la plata y eso, ¿no? ¿Alguien piensa diferente? Pues yo creo que ahí se daría como la tentativa del delito tentado porque no creo que esa persona pues dé para cumplir como eso que se le está pidiendo o algo así. Para mí estaría en el escenario de la tentativa porque ella por lo menos va a buscar decir, no, tengo 20, tengo 30, tengo 50, o va a intentar buscarlos, por lo tanto él está haciendo. Entonces sí podríamos estarlo mirando de pronto en el escenario de la tentativa.
Aunque tenga el carácter pluriofensivo, solo podrán ser objeto de sanción penal en virtud del delito de extorsión aquella conducta encaminada a vulnerar principalmente el bien jurídico del patrimonio económico, ya que si el sujeto activo realiza acciones tendientes a obligar la voluntad de la víctima con el ánimo de obtener un beneficio distinto al económico, la conducta deberá ser tipificada desde otra perspectiva en virtud del título séptimo del Código Penal, que es el que se busca proteger por parte del legislador. Entonces, si no se busca algo que sea económico, va a ser complicado llegar a tipificarlo dentro del tipo penal de extorsión. Tentativa. El delito de extorsión tiene como finalidad que la víctima haga, tolere u omita algo, implicando así un comportamiento transformador del mundo exterior por parte del sujeto pasivo, quien controlado en su libre determinación por el victimario hace algo, entrega una cosa, suscribe o destruye un documento, omite realizar un comportamiento o tolera que le hagan determinada acción. Lo anterior significa que al momento consumativo del delito presenta un doble aspecto. Primero, el constreñimiento de la víctima resultado de la conducta ejercida por el sujeto activo, limitación de la libertad, y el comportamiento de la misma víctima que se manifiesta en un acto de disposición sobre sus bienes, daño o puesta en peligro de su integridad patrimonial, teniendo presente que el bien jurídico cuya tutela prevalece es el último. Entonces, hay unas etapas dentro de este tipo penal que debemos definir como el constreñimiento. Ese constreñimiento debe doblegar la voluntad de la persona, porque si no es doblegada, no podríamos hablar de la intención de hacer, tolerar o omitir algo. Y el momento consumativo, que sería pues el momento en el que se realiza la acción, obviamente haciendo, tolerando u omitiendo algo. ¿Sí? El escenario de la tentativa puede darse al momento en el que la persona intenta hacer, tolerar o omitir algo, pero por causas ajenas al sujeto activo, no al sujeto pasivo, pues no puede realizarse la acción. Por ejemplo, extorsiono a 3 personas y les voy a pedir 1.000.000 y él ya tiene 1.000.000, pero nunca pasó a cobrar la extorsión. Eso sería tentado. Él ya hizo, ya tuvo la intención de hacer. El problema es que no se materializó. No hay ese desplazamiento del patrimonio económico mío a la otra persona. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, bueno, pues listo. Ahí, por ejemplo, no pasó el sujeto activo a reclamar el dinero, pero de todas maneras queda en tentativa y el sujeto puede ser procesado por eso. Tentativa de extorsión, sí, señor. Se estaría ante la consumación de dicho delito, o sea, ante el resultado, cuando la conducta del sujeto agente ha agotado de manera total las circunstancias objetivas y subjetivas que la norma penal ha precisado, pues que la persona constriña y que el otro acepte, omita o tolere, lo que decíamos ahí. Que la norma penal ha previsto y con ello esa víctima obligada en virtud de ese constreñimiento dispone de su patrimonio en perjuicio propio, ocasionándole esta acción un daño patrimonial en su desfavor, produciendo como consecuencia en el sujeto activo la obtención de un beneficio económico pretendido, que es una consecuencia directa de ese desprendimiento. Habrá tentativas si se realizan parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado sin, es decir, actos preparativos y ejecución, los cuales por circunstancias ajenas a su voluntad no permiten obtener el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues obtener el patrimonio económico. Pregunta de delito imposible. La policía ya sabe quién es el extorsionista y a quién están extorsionando. Le hace seguimiento y antes de que esta persona logre tomar el dinero, lo captura. Podríamos hablar de que eso es un delito imposible, ya que él ya tenía todo el seguimiento y habría una imposibilidad que le hicieran o que pudieran obtener ese provecho. Yo creo que no, porque no se dio el acto de ejecución. ¿Cuál es el acto de ejecución? Pues pienso que es ya cuando uno obtiene el resultado que quería. Entonces, ¿sí sería un delito imposible o sería una extorsión tentada?
Pues, profe, yo creería que sería por ahí una extorsión tentada porque ya se había cometido todos los pasos ahí, solo faltaba que recogiera el dinero. Pues ya sí. Yo sí comparto la posición de ustedes, pero yo quiero hacer la siguiente analogía porque a mí siempre me ha causado duda eso. Y es lo siguiente. Yo extorsiono a María, María ubica a la policía y desde el inicio ya la policía está ahí, la policía le dice, listo, dígale que sí y que le va a entregar los 30 millones de pesos. Y María va a entregar los 30 millones de pesos y hace esa intención de hacer, tolerar o omitir a raíz de la orden de la policía y de ese seguimiento, ya no como parte del constreñimiento del sujeto activo. Entonces me causa la duda primero, ¿habría extorsión? O sea, eso sería un debate que se tendría que dar, porque para mí ella esa acción de tolerar, omitir, la está haciendo por orden de la fiscal, de la policía. Peor aún, el evento en el que es la misma policía o los miembros activos los que le dan la plata. Ah, tiene que dar 50 millones, tómelos, vayan del extorsionista. El desplazamiento de dinero ni siquiera es de ella y ella se refuta sujeto pasivo dentro de la conducta. No sé qué piensan de los dos ejemplos. Pues ahí sí ya se cambiaría la situación porque de todas maneras no se está obligando a la persona para que entregue el dinero, sino como una especie de orden. Además, no se le está afectando el patrimonio económico directamente a esa persona. Entonces, pues no. Sí, en esos eventos, si ustedes como eh, investigadores que vayan a hacer, tienen que estar muy pendientes de eso. Porque, por ejemplo, emitir esas órdenes de policía judicial y todo eso para el tema de los seguimientos, perdón, el cumplimiento de las órdenes para el tema de hacer seguimiento y todo eso, y expresarle esto a la víctima, o sea, la verdad para mí no habría tipo penal ahí, porque no se está dando con el segundo requisito y es que la víctima lo haga en razón del constreñimiento. Aunque es evidente que en la extorsión se socava la autonomía personal a través del constreñimiento hasta la aniquilación de la voluntad, el bien jurídico principalmente tutelado es el patrimonio económico. A juzgar por la ubicación del tipo en el Código Penal, tan es así que el delito de extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa, cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra hacer, tolerar o omitir aquello que el sujeto activo reportaría la finalidad económica. Si solo se atenta contra la libertad de determinación en forma efectiva de constreñimiento y no se logra que el sujeto pasivo realice la conducta de hacer, no hacer o tolerar en provecho de la gente, apenas estaríamos en el terreno de la tentativa. No sobra insistir que la necesaria relación causal debe existir entre la actividad del sujeto agente, que se debe ser causa del constreñimiento de la víctima, y el constreñimiento de la víctima debe ser causa de su comportamiento. Yo tengo dudas, por ejemplo, con estas tesis que se plantea ahí, porque acá está llevando el escenario de la tentativa al grado en el que la persona no hace, tolera o omite. Pero es que el hacer tolerar es también hacer actos de, bueno, yo consigo el dinero, pero el desplazamiento y el resultado va, es el momento de la entrega. Yo puedo hacer como forma conseguir el dinero para desplazarme eso, pero no lo estoy entregando. Para mí el escenario de la tentativa está en la consumación del mismo. En la extorsión, el ofendido tiene alternativas, en tanto puede cumplir lo exigido, cumplirlo parcialmente o, no cumplirlo a riesgo de que se concreten las amenazas. En el hurto calificado por la violencia, el implicado no cuenta con la voluntad de la víctima, ni la requiere, pues siempre va en contra de ella, dejándola sometida y sin alternativa frente al despojo. Estamos diferenciando con un tipo penal que es muy parecido, que sería el hurto calificado por la violencia. La diferencia fundamental está en la finalidad perseguida. En el hurto calificado, el agente tiende a apoderarse de la cosa, mientras que en la extorsión busca hacérsela entregar. En el hurto violento, la víctima es despojada de lo suyo contra su voluntad, al paso que en la extorsión entrega voluntariamente la cosa, aunque su voluntad está quebrantada. Entonces,
Pues tenemos el constreñimiento para la extorsión y abajo en negro el hurto mediante la violencia. Arriba tenemos una voluntad obligada y abajo una carencia de voluntad. En la de abajo, el sujeto activo se apodera de la cosa. En la de arriba, el sujeto pasivo la entrega por esa voluntad obligada. Aparte de eso, la entrega porque ese constreñimiento lo lleva a hacer, tolerar o omitir una acción. En cambio, la realización de la acción acá, en el último, se da por el despojo o ese apoderamiento que obtiene el sujeto pasivo. Siempre que vean esto, ustedes tienen que aprender porque entonces el hurto por la violencia, ¿qué es lo que da? Ahora, algo muy importante es que en el hurto por la violencia, el hurto tiene una línea temporal más corta que la línea temporal amplia de la extorsión. Yo en el hurto me acerco y saco un cuchillo y la golpeo o golpeo a alguien y le digo, entrégueme sus cosas y me voy. Eso pasa en un interregno de tiempo muy corto. En cambio, en la extorsión, mientras se da ese constreñimiento, mientras la etapa volitiva de la persona se doblega, mientras ella decide hacer, tolerar, omitir algo y al final pues ejecuta esa acción, se consuma el tipo penal, pues hay una línea fáctica mucho más amplia, hay unos hechos mucho más largos y hay una línea temporal más amplia que lo que pasaría en el hurto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Hay una ley especial que sanciona el 29 de enero del 2002, publicada en el Diario Oficial el 31 de enero, y es la exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena en sentencia anticipada y confesión, ni se concederán los subrogados penales. Entonces, este tipo penal no deja nada. Luego de eso, la ley se reforma del 26, perdón, el artículo 26 de la ley del 2006, 1121, donde dice exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiamiento y lo mismos, no procederán esas rebajas. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el derecho fundamental de mayor rango que tenemos en Colombia? O sea, el derecho que ustedes dicen es el máximo, el que más debemos proteger. ¿La vida? ¿Por qué la vida? Porque esa es la única que no se puede recuperar, ¿no? Ok. ¿Y por qué si la vida es el derecho fundamental, como usted lo dice, yo concuerdo, por qué entonces la extorsión no da beneficios, pero si yo mato a alguien sí tengo beneficios? Pues porque en Colombia se tiene una línea que aunque acá se diga que es la vida, acá protegen el patrimonio económico por encima de todo, y es que no secuestran ricos ni extorsionan, perdón, no secuestran pobres ni extorsionan pobres, ¿sí? Es muy raro en lo que pasa. Entonces, acá siempre ha buscado proteger el patrimonio económico y como la clase dirigente es una clase dirigente rica, pues busca que los tipos penales que los afecten sean más gravosos. La eliminación de beneficios y subrogados penales tiene que ver con el diseño de una política criminal que busca combatir las peores manifestaciones delictivas, la peor manifestación delictiva, ya que si subsisten beneficios aplicables a todos los delitos, esa lucha sería infructuosa. O sea, ¿cómo así que la peor manifestación delictiva? O sea, es peor que a mí me extorsionen a que a mí me maten. O sea, ¿eso es una de las manifestaciones delictivas de las peores? No. Ese tema de política criminal, lo que les digo, va enfocado a eso, a privilegiar unas élites. Reparación. El juez diminuirá la pena señalada en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes si antes de dictarse sentencia de primera única instancia el responsable restituyera el objeto material del delito o su valor e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido perjudicado, siendo los elementos de estas circunstancias de atenuación los siguientes: que el responsable restituya el objeto material del delito o su valor, que el responsable indemnice los perjuicios ocasionados a la víctima, que la reparación se haga antes de dictarse sentencia de primera única instancia.
Es importante señalar que existen eventos como la captura que se dan modalidad tentada en situación de flagrancia, donde el victimario no puede disponer del bien objeto del delito y por consiguiente el mismo fue recuperado por las autoridades y devuelto a su dueño real. En este caso se atendería no a la restitución del objeto material, sino la indemnización de perjuicios, para que el actor responsable pueda hacerse acreedor a ese derecho. Entonces, en este tema de reparación, se estaría hablando de que por esa entrega podrían estarse dando alguna de las circunstancias acá en lo que tiene que ver a esa reparación o indemnización de perjuicios, ¿sí? Una condición especial para que pueda darse esta rebaja es que los pagos a los que se hace referencia sean realizados antes de que se dicte la sentencia. O sea, imagina usted hacer un acuerdo para después de que le dicten sentencia, ya nadie paga. Puesto que de no ser así, el sujeto activo de la acción podría aprovecharse de esta figura para comprometerse a reparar perjuicios ocasionados con la única finalidad de tener la pena y una vez en firme negarse a realizar los pagos, como les digo. Y tenemos circunstancias de agravación. Cuando la conducta se cometa por persona que sea servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificado, simulando tenerla o simulando investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública. El problema es que le van a meter falsedad también en documento público, documento privado y tendríamos que ver si habría una violación del no bis in idem con este artículo del agravante. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No sé. La estafa. Muchachos, vamos a tomarnos 5 minutos que me voy a traer un vaso de agua y ya seguimos, ¿listo? Bueno, bro. Bueno, muchachos, otro tipo penal que atenta contra el patrimonio económico es la estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses. Pregunta, ¿el hurto recae sobre bienes muebles o inmuebles? Vienen Muebles. Bueno. La estafa, ahora sí, recae sobre bienes muebles o inmuebles. Pues yo creo que puede caer sobre los dos en diferentes casos, porque digamos, se puede pedir plata o algo así, o también uno puede como dar su casa o algo así. Entonces, pues yo pienso que cae sobre los dos bien. Exacto, cae sobre los dos. ¿Puede existir el delito de estafa si hay un daño, pero no se ocasiona un perjuicio? pues yo creería que sí, ¿no? No, recuerden que los perjuicios es donde se ve afectado el patrimonio económico. Supongamos que yo estafo a una persona hoy para robarle las acciones que tiene en la bolsa de valores, ella me las entrega hoy y a las 3 o 4 horas las acciones se desploman y quedan valiendo cero. Si bien la dañé, yo tuve las acciones, ella no tiene un perjuicio en el patrimonio económico porque igual en 3 o 4 horas ella hubiera adquirido y hubiera quedado con cero valor. Si utilizo engaños o artimañas dentro de un proceso judicial para ganarlo, ¿eso sería estafa? Acá está el tipo penal para que lo lean. Pues yo creería que sí, porque ahí está buscando el provecho y con artificios está buscando que se cometa el error de la persona, ¿no? Pero recuerden que acá es entre particulares. Eso como ya está afectando la administración de justicia, eso es un tipo penal que se llama fraude procesal, que es hacer eso, pero ya dentro de un proceso, no sería estafa. ¿Cuál es la diferencia central entre estafa y extorsión? Le subo 0,5 en una de las notas. Me recuerda el que responda a esta pregunta, subirle 0,5 en una de las notas. Pues yo creería que la autonomía, ¿no, profe? Que en la extorsión usted tiene la autonomía bueno, de decir que sí o que no entrega el dinero o algo, mientras que en la estafa pues se comete de una vez el delito, ¿no? Sí, puede ser en la autonomía, pero no es el elemento central. Una de las partes es la voluntad. Pero no lo podríamos llamar como central, porque igual en el otro la persona hace o eso a voluntad, solo que por un perjuicio un tercero, y acá también actúa a voluntad. Profe, que en la estafa no se hace uso de violencia. Pues yo pienso que en la estafa No, se da pues mediante el engaño y pues en la extorsión sí puede haber intimidación para obtener eso y se pueden usar diferentes medios como la violencia o algo que sea como psicológico o algo así.
Y entonces la diferencia, Zuli, recae en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. Pues la diferencia, pues yo pienso que sería entre los dos, porque el activo en el proceso de cómo va a realizar la conducta y en el pasivo de cómo va a recaer sobre él la conducta. Entonces, puede ser por medio de engaño, simplemente, o manteniendo violencia física o psicológica. Profe, yo creería que, bueno, lo que dijo la compañera está bien, pero que solo recaería en el sujeto activo, porque es el que va a cometer, él sabe si utiliza la violencia o si solo va a estafar y utiliza medios o artimañas. Bueno, el problema radica en que parte de lo que dijeron está bien. Me acuerdan subirle 0,2, 0,3 en toda Azul y a Rosendo, pero no recae en el sujeto activo, recae en el sujeto pasivo. Porque a mí me pueden estar extorsionando, pero si mi mente lo toma como engaño o artimaña, o si a mí me pueden estar engañando o por artimañas, pero yo lo tomo como un elemento de coacción, es el sujeto pasivo el que determina si efectivamente se dio esa artimaña o ese engaño y él se vio afectado por eso, o si efectivamente ese constreñimiento lo hizo hacer, omitir o tolerar una conducta. Es en él donde se desemboca específicamente la diferencia entre un y otro. Claro, ustedes me van a decir, pero es que el sujeto activo en uno actúa de esta forma y en el otro actúa de la otra. Exacto, pero eso no es lo que nos da porque el actuar de él tiene que estar llamado a tener un elemento cognoscitivo en la víctima. El solo actuar de él no nos deja nada sin que se produzca un efecto claro en la víctima. Entonces, la diferencia es que en uno, la víctima con voluntad ejecuta la acción, pero, pero él lo hace por otra cosa que lo están obligando y lo están constriñendo a hacerla. En la estafa también tiene voluntad y lo hace de manera más libre. El problema es que las circunstancias son de artificios o engaños. En primer lugar, se deduce del mismo texto que la ley penal colombiana consagra 3 modalidades de estafa: por inducción en error mediante artificio de engaños, por mantener en error mediante artificio de engaños o por aseguramiento de un resultado en rifa, apuesta, juego o por medios fraudulentos. En todas se requiere como resultado final la obtención de un provecho ilícito, dada la acción típica que exige un resultado patrimonial para el delito en mención y correlativamente perjuicio a expectativas patrimoniales. Pregunta: ¿entonces la estafa sería un delito de mera conducta? No, señor, ahí sería el resultado, ¿no? Que exige el resultado de que se cometa el delito, ¿no? Claro, tiene que haber el desprendimiento patrimonial. Primero, por inducción en error mediante artificio de engaños. En esta primera modalidad se encuentran los elementos esenciales y son los siguientes: empleo de artificio o engaños por el autor con la finalidad de inducir a otra persona a error, existencia de error, sujeto errante como consecuencia de la inducción, acto de disposición respecto a un elemento patrimonial, perjuicio de la persona titular del patrimonio del cual se desplaza el elemento patrimonial como consecuencia del acto, y provecho correlativo del autor de la estafa o de un tercero que corresponde al perjuicio. Artificio o engaños. Es importante saber qué son estos. Artificio, para efectos, se ha definido como maniobra material ostensible, de modo que se identifica con la intromisión en escena o aparato externo, apariencia objetiva externa que crea el error. Las simples mentiras no bastan para configurar una estafa. En efecto, si alguien las cree, cúlpese a sí mismo, pues no sería víctima de estafa. De modo que es indispensable que exista una presentación objetiva externa que tienda a engañar, vestir un uniforme o un traje especial, una tarjeta de presentación que acredite una profesión y un título, ¿sí? Imaginen que yo les digo que soy abogado, pero nunca les presento nada. ¿Eso sería estafa?
No, señor profe, porque no, pues no sería creíble, ¿no? Ya si usted se lo cree, pues es cuestión de uno, ¿no? Listo. De modo que es indispensable que exista una presentación objetiva externa, ¿sí? Como ya lo decimos, donde pues se dé alguna de estas actividades. Engaño. En cambio, esta es una invención mentirosa y eficaz, debe ser eficaz, sin un acompañamiento externo tendiente a crear. Es decir, es un engaño basado en una veracidad determinante, en una situación concreta, invocar posición o cargo, o aducir una calamidad general o tomar mercancías a crédito para no pagarlas. Para la jurisprudencia nacional no existe la diferencia entre estos dos medios propios de la estafa y con relación al artificio, el engaño expuso son fenómenos equivalentes, expresiones en el fondo de la misma cosa. Y agrega con más amplitud, consiste en todo medio habilidoso para transfigurar la verdad, son sinónimos de astucia, doblez, ardidez, trampa, artimaña o maquinación empleada. El artificio o engaño debe ser idóneo, de tal manera que si el error obedece, esperen, que si el error obedece a creencias propias o costumbres propias del afectado, pues no podríamos estar hablando de eso. Surge entonces un imperativo para la correcta imputación del resultado de la estafa, que exista un acto de disposición material o jurídica, lo cual entraña una manifestación de voluntad de la persona que efectúa tal disposición, efecto de traslado del objeto de la estafa. Bien se trata de bienes muebles, inmuebles o derechos, casos ambos que existiría un acto de disposición patrimonial. Entonces, artificio, engaño, tiene que haber una idoneidad y una manifestación de voluntad o una carencia de voluntad, en caso de que hablemos de una estafa, de una tentativa, perdón. Si no se admitiera el acto de disposición voluntaria, libre de coacción, resultaría imposible distinguir una conducta de estafa de los hurtos con apoderamiento, en que se emplea la propia fuerza del ladrón para tomar por sí el objeto hurtado. Es por ello que el engaño de A, para que se distraiga el joyero B, quien exhibe los diamantes, mientras un tercero se los toma y se los lleva, aprovechando la distracción creada, configuraría hurto, pero no estafa. Ello debido a que se trata de un apoderamiento de los bienes, pues no media acto de disposición y el engaño solo no sirvió, y el engaño solo sirvió para disminuir. ¿Por qué en ese caso es hurto y no estafa? Porque ahí pues no se está engañando a la persona para que se entregue voluntariamente o algo, sino se está apoderando de las joyas, ¿no? No, pero el engaño sí puede estar, porque ahí hay No, una pero en distracción. cierta parte sí lo engañan. Sí, O exacto. sea, el A es el que engaña, entonces no. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es que ahí la persona toma la cosa sin que el sujeto pasivo lo sepa y en cambio en la estafa él entrega la cosa sabiendo, solo que engañado. El acto de disposición recae en la víctima, siendo indispensable para la estructuración cabal de la conducta típica de la estafa en sede del artículo 246 del Código Penal como fenómeno siguiente del error y antecedente del perjuicio. El caso de un hombre disfrazado que se introduce clandestinamente al circo para ver la función sin pagar, es evidente que realiza un acto engañoso que eventualmente hace errar al portero del circo. Acá habría un caso de estafa, ¿sí o no? Pues no sé, ahí estoy confundida porque creo que podría no ser estafa
por lo que pues el portero no lo dejó porque él quiso, o sea, porque sí, ¿sí? No lo dejó, sino simplemente se entró como si nada. Entonces, pues yo creo que sería más como una especie de hurto de la entrada o no sé, algo así, pero Ok, no como estafa. como tú lo dices, como dice ahí, introduce clandestinamente, quiere decir que no es por la puerta, entonces podemos entender lo que sí, habría otra conducta típica. Pero si se disfraza para introducirse por la portería y no pagar aduciendo que es una de las personas del circo, podríamos estar hablando de una estafa. Pero no genera ni tiende a ello un acto dispositivo patrimonial del propietario del espectáculo, ¿sí? En este caso. En eventos semejantes no cabe imputar estafa, precisamente porque la afectación patrimonial se deriva de la frustración de la expectativa del pago de la boleta de entrada, pero no de un acto consentido de traslación patrimonial. Entonces, acá nos pone en este momento otra hipótesis que ustedes tienen que estudiar y es la siguiente. Primera, independientemente de cómo entre, si es que entra o no, vamos a decir lo que se disfraza de una de las personas del circo y entra así. Entonces, no hay un desprendimiento patrimonial porque no perdió nada el dueño del circo. Lo que se dice acá es que lo que perdió fue la expectativa de cobrar la boleta, pero no como tal existió un desprendimiento de su patrimonio hacia las arcas de él. Entonces, primero, acto, engaño, suficiente para lograr el objetivo, que sí lo hay, pero ese acto y engaño necesita el desprendimiento del patrimonio económico del sujeto pasivo hacia el sujeto activo. Otra forma de entenderlo nos podría buscar una solución en un caso semejante. Profe, entonces, por ejemplo, que si es un coliseo, que usted se infiltra y toda esa vaina, no tiene boletas, no tiene contados los asientos, no había ningún tipo de delito, mientras que si hubiera boletas, hubiera puestos contados, ahí sí ya incurrirían en estafa, ¿no? Si hubiera dado boletas, No, que por ejemplo en el primer caso que no hubieran boletas, que solo sea un coliseo grande, que no se sabe la capacidad de las personas, ahí no habría estafa ningún tipo de delito. Bueno, se metió, listo, pero no si había no hay boletas. valor de la boleta, no tendríamos ni siquiera que pensarlo. Pues digamos que si hay un cobro, hay un cobro por la entrada. Digamos que cobraron 5.000 por la entrada y él se metió por otro lado. Pues ahí. No, sí, en ese caso yo creo que también si hubiera, también está bueno. Sí, ahí depende de la entrada. Y en este caso de que tiene que haber un desprendimiento, no una expectativa de ganar. En estafas sobre bienes inmuebles, siempre habría ese acto de disposición de voluntad. ¿Qué es lo que pregunto acá? O sea, uno casi que en los bienes inmuebles presume que hay esa disposición de voluntad de entregar la cosa porque recuerden que para transferir los bienes inmuebles tengo que hacer escritura y todo eso. Pues nadie va obligado a una escritura a firmarle y todo eso si está siendo estafado, ¿no? Menos que sea extorsionado. Pero acá tenemos que presumir la voluntad de la persona porque ya fue a la notaría, hizo la escritura y traspasó el bien inmueble. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo y lo engaño para que la haga, pero por lo cual manifiesta su voluntad errada, estaríamos ante el delito de estafa. Si yo, por ejemplo, le digo que le voy a dar 20 millones de pesos a alguien para que me construya la casa y yo le digo que lo haga y al final no le doy los 20 millones de pesos, ¿estaríamos ante la estafa? Sí, señor, porque ahí está utilizando las artimañas para convencer a la persona y pues está. ¿Y cuál es el desprendimiento patrimonial si la obligación de hacer es del otro? O sea, lo que él hizo fue hacer. ¿Cuál es el desprendimiento patrimonial? Pues el trabajo, profe, porque él está perdiendo el trabajo, el patrimonio, el trabajo en lo que invirtió él trabajando. Y aparte, si metió mercancías y para construir la casa él puso el cemento y eso y lo hizo con materiales, entonces sí podríamos estar hablando de eso.
La ley exige que el provecho obtenido sea ilícito, con la cual parecería descartada la posibilidad de que la inducción en error para que alguien disponga del traslado del bien deba entregarse a su creador, considerado como una estafa. Ello debe a que, siendo legítimo el resultado de la prestación, no puede estimarse que exista un desvalor del resultado del patrimonio y, por tanto, no hay lesión efectiva del mismo ni incremento indebido de la obligación de la prestación. Igualmente desaparecería el desvalor de la acción a no ser que estuviera algún elemento que diera carácter injusto propio. Entonces, por ejemplo, estafas en cosas ilícitas, pues no podrían haber estafas, ¿no? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, en esos casos, no, obviamente todo tiene que darse sobre actividades lícitas. ¿Preguntas? Muchachos, para el 29 vamos a hacer un ejercicio y es el siguiente. Se unen en grupos de a 2. Se unen en grupos de a 2 y me tienen que plantear 2 ejemplos. Solo copiar los ejemplos, los párrafos. Ejemplo 1, ejemplo 2. El ejemplo 1, un delito que tenga la condición de delito imposible, pero no de los ejemplos que yo les di. Entonces, Juan se acostó y esa noche tenía la intención de matar a su esposa y le propinó 50 puñaladas, pero ella había muerto de un paro cardíaco 15 minutos antes de esto suceder. Un ejemplo de delito imposible. Ya les paso ahorita una sentencia de tentativa inidónea para que ustedes la miren. Espérenme, la busco acá. Bueno, yo voy a buscar la sentencia, ahorita se las envío de tentativa inidónea, me recuerdo. Ese sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo es que me pongan un caso con los tipos penales que ya vimos contra el patrimonio económico, todos los que vimos, estafa, extorsión, hurto, cualquiera de esos, los demás que hay, un caso donde no haya tipicidad, donde no haya antijuricidad o no haya culpabilidad. Entonces, Pedro entró a Almacenes Éxito y se robó una caja de chicles de 10 pesos. Había tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, pero no encontramos antijuricidad material por cuanto la caja de chicles no pone en peligro el patrimonio económico de Almacenes Éxito. Ese ejemplo no lo pueden poner, ¿no? Porque es mío. Entonces, un ejemplo donde se dé la realidad de un delito imposible y un ejemplo donde la persona pues haga todo o ejecute la conducta, pero no se encuentre tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. ¿Claros? Sí, señor. Bueno, entonces quedamos así. Ahorita les voy a comentar eso por el grupo y quedamos para el 29 ese ejercicio. ¿Listo, muchachos? Que tengan muy buena tarde. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, hasta Chao, luego. profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.